Muy buenas amigos, mi nombre es Rudy Méndez, el creador del canal Estudiando Ajedrez RD. Hoy iniciamos una nueva sección llamada Campeones Mundiales, que consiste en analizar la vida y partida de los campeones mundiales. Y estoy acompañado de mi maestro, entrenador nacional, Fausto Puntiel. Fausto, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Ah, Gracias por invitarme a tu canal. bien, hoy le toca el turno a José Raúl Capablanca, que vamos a hablar un poquito de su vida y partida y quién más en el ajedrez nacional como tú, para que hablemos un poquito de esta gran figura del ajedrez mundial. Dime, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de Capablanca y de todo eso? Bueno, realmente Capablanca era un genio del ajedrez. Bien, Capablanca se puso por delante de los jugadores de su generación en un momento determinado porque él descubrió cosas que sus rivales no sabían. No es porque él era más estable psicológicamente o porque tenía una planificación más completa e integral. No, 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 no. un Él temita, sabía cosas que sus oponentes no sabían de ajedrez. Él un sabía temita, más ajedrez que ellos. un temita que te gusta mucho sobre la invasión, ¿verdad? Hay varios. Mira, Capablanca, cuando desarrolló como niño prodigio, primero está una anécdota que el propio Capablanca desmintió en uno de sus libros, que él Sí, venció a su padre sí, cuando tenía 4 años. cuatro Eso años. no es cierto. Sí. Aunque está muy popularizada y muy romántica. ¿Eso Pero es esa no es la que verdad o es mentira? está desmentida por él en uno de sus libros. Entonces, sigamos. Capablanca sí le daba mucho combate y de hecho le ganó un match teniendo 11 años al campeón de Cuba, Juan Corso. No una partida suelta, un match le ganó. Teniendo 11 años. Teniendo 11 años. Cumplió 12 durante el match. Wow. Entonces, pero en sus inicios, eh, los amigos del padre de Capablanca, los adultos mayores que jugaban con él, el único día, él solo podía jugar un día a la semana, muy regularmente jugaban dándole material, inicialmente. ¿Y cómo es que se ganan las partidas después que tú adquieres una significativa ventaja material? Por ejemplo, una pieza. Bueno, ¿Cuál simplificar. dirías tú que es la principal, no? Simplificar. Simplificar. Claro. Pues Capablanca, en una posición igualada, Capablanca ganaba simplificando esas partidas. Bueno, en posición igualada, Capablanca comparaba piezas y cuando él tenía una pieza mejor que la otra, Ajá. también simplificaba para quedar la pieza mejor contra la pieza peor. Ese fue un descubrimiento de él. O sea, él, Lo él cual le permite. simplificaba, pero para quedar él con pieza mejor. O sea, ya él tiene una pieza mejor. Él Ajá. tiene 4 piezas, pero de esas 4 piezas, hay una de él que es mejor que su homóloga contraria y las otras 3 son iguales. Ok. Las 3 que son iguales, él le va cambiando Ok. hasta que quedara la pieza mala contra la pieza buena. Pero él con la pieza buena. Claro, pues estaba Ok, cambiando claro, porque él claro. tenía la pieza buena y el otro no la tenía. Ok, ok, ok. Correcto, correcto. Él cambiaba la pieza que estaba en balance. Ok, ok, correcto. Y no fue lo único que él descubrió. Está lo que yo te estaba diciendo de las invasiones. Ja, claro. También con lo de la pieza, por ejemplo, excluida, es prácticamente lo mismo que lo de la pieza mala. Eso se lo aplicó a Gogoljubov, a Winter, en varias partidas famosas. Le deja una pieza excluida y cambia todas las otras y Y ya. lucha del lado contrario. Aunque luchar del lado contrario a la pieza excluida no lo inventó él, eso lo inventó Steinitz. Sí. Bien, vamos a situarnos un poco en lo que es el contexto de la época en que él jugaba. Ok, a ver. Los jugadores tenían una mentalidad diferente. Todavía estaban pasando de la mentalidad que Steinitz había establecido. Steinitz había afirmado unos principios y los había defendido durante un largo reinado. Sí, es verdad. Cuando él entró, habían jugadores que, muchos jugadores, la mayoría no creían en sus principios, y cuando él salió en la élite mundial, con la única excepción de Chigorin, eran seguidores suyos, seguidores de sus principios. No, claro, porque Steiny fue muy grande.
Pero, ¿cuál era la mentalidad de Steiny? No era simplemente ganar. Steiny se sentaba ahí a demostrar la veracidad de sus principios. Muy bien. Si una posición o una jugada respondía a sus principios, él la iba a defender, aunque la posición en la práctica fuese difícil de defender. Es lo que quería demostrar, que sus principios estaban correctos. Exacto. Muy bien. Por ejemplo, hay una anécdota que cuenta Tukmakov en el libro La clave de la victoria, Okay, a ver. de una partida de campeonato mundial. A Steiny lo habían vapuleado varias veces con una variante muy arriesgada, de hecho era mala, pero él no consideraba que no, del Gambito Evans. Y en una ocasión le plantean ahí antes de comenzar la partida, viene Steiny y le dice a Gunsberg: usted espera que yo juegue la variante mía y me arriesgue a ser derrotado nuevamente. Okay. Y Gunsberg le dice: bueno, el público espera que usted defienda sus afirmaciones. Bueno, ahora está en un lío el hombre. Y el hombre lo jugó y le dieron otra miniatura. Oh, carajo, y se llevó de eso. Sí. Y efectivamente ese asombro que tú tienes, Claro. también lo muestra Tukmakov. Pero eso ilustra la mentalidad de Steiny, que dominó después de su muerte. Tarras era así también. Slasker no lo era. Capablanca en parte. Pero bueno, eso lo hizo ser tan grande a Capablanca, entonces. Esa mentalidad pragmática es posterior a esta época. ¿Se entiende ese asunto está ahí? Sí, 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 claro. Bien, el pragmatismo para un jugador pragmático eso era una decisión absurda. Aunque estuviera bien, él no se iba a arriesgar a defender No, es una que posición eso tan es lo que te delicada, digo, y eso es menos lo un que campeonato mundial. en estos tiempos, no creo Es que. inimaginable. Mira qué pasó con Magnus Carlsen. Magnus Carlsen vino con una Pelican. De repente. Pero ven acá. Como que le estaba esperando con la escocesa era. Sí. Pero cambió, imagínate. Pero bueno. Bueno, ya te puedes imaginar, en esa época no cambiaron tanto. Había muchos jugadores interesados en demostrar su conocimiento de los principios y algunos, los jugadores líderes, la veracidad de sus principios. Bueno, también Y que por que estaba cercano a ese grupo. estábamos. Ninsowicz, que lo acusan de antidogmático. Ninsowicz lo que pasa es que no creía en el dogma de la escuela clásica, pero él tenía lo suyo. Creía en dogmas diferentes. También es que un tiempo donde el ajedrez no estaba tan avanzado y tan desarrollado. Yo entiendo que era más enfocado a eso, a que había que establecer más las reglas. O sea, él seguía su principio y no importa que me ganen, eso es lo que yo tengo que demostrar, que eso está bien. Entiendo yo. Es una mentalidad. Anteriormente, por ejemplo, en la época romántica, se consideraba poco ético tú rechazar sacrificios. Sí, claro, claro. Es una mentalidad de la época. Esas románticas traían piezas y eso era increíble. Pero muchas veces, por ejemplo, te hacían cosas que si tú agarras y decías, no, no va a tomarlo por si acaso, esto se ve peligroso, eso se veía totalmente antiético. Recibía un cierto nivel de desprecio y bullying. Sí, porque bueno, era por la época también. Pero bueno, vamos a Bueno, seguir. vamos a ir con Capablanca. Sí. Capablanca llevó a un nuevo nivel la técnica del ajedrez. Él tenía una comprensión más profunda que sus contemporáneos. Y su técnica de juego fue tan profundamente exitosa que se acostumbró a vencer fácilmente sin esforzarse al máximo. Y eso le rindió, eso le terminó pagando cuenta cuando se enfrentó a Alekhine, porque Alekhine logró reducir la brecha que había entre él y Capablanca. Y llegó el momento en que Capablanca, para vencerlo, tenía que poner los dos codos y sudar. Sí. Y ya él tenía hábito de no esforzarse.
Claro, Él claro. ganaba, tenía años ganando sin Sí, esforzarse a la élite mundial. estratégicamente él ganaba sin coger mucha lucha, ciertamente. Exacto. Claro. Pero Y Alex Kine, con su estilo táctico, apareció Alequín a tirar piedra. Ah, no, tú vas a y ganar. Alex Kine estaba acostumbrado también por su visión artística del juego. Esa visión artística no te permite jugar superficialmente, tú tienes que calcular si tú quieres brillantear al otro y no simplemente ganarle. Alequín estaba acostumbrado, muy bien acostumbrado, a trabajar duro durante muchas horas, Tira duro. mucho más que Capablanca. Entonces, en última instancia, la mayor resistencia de Alequín fue lo que definió el match. Ok. Y la mayor preparación también. Bien, vamos a seguir un Capablanca poquito. iba confiado, Alequín nunca le había derrotado, nunca había llegado delante de él en un torneo. Hasta habían rumores de que él estaba evadiendo a Lasker, que era el jugador que más problemas le había dado. Alequín no le había dado problemas ni a Lasker ni a Capablanca. Pero se los dio en el match. Bueno, háblame un poquito del progreso para llegar a Capablanca a ser campeón mundial. Capablanca tuvo muchas cosas en bandeja de plata. Él era hijo de buena familia y era un genio. Eso lo ayudaba bastante. Demostró de temprano. Sin embargo, él se topa con algunos problemas que todavía se topan aquí en el país latinoamericano, de que su entorno no quiere que juegue ajedrez. A él le dieron una beca para estudiar No me sabía en eso, ¿no? Estados Unidos. No me sabía eso. Después de haber sido campeón de Cuba a los 12 años, con la condición de que no juegue ajedrez allá. Ah, sí, sí, ya me recuerdo, yo había escuchado eso, sí. En un momento determinado, Capablanca abandonó eso y se puso a jugar ajedrez. Dejaron de mandar sustento, pero él se mantenía bien jugando partidas rápidas y dando exhibiciones simultáneas, conseguía buen dinero. Y cuando le organizaron un match con el campeón de Estados Unidos, Frank James Marshall, lo derrotó 8-1. El campeón mundial le había derrotado unos años antes, unos 4 o 5 años antes, no recuerdo, 8-0. Wow. Capablanca lo derrotó 8-1 con varias tablas metidas en el medio. Eso quería decir que Capablanca podría estar a un nivel de élite mundial sin duda. Wow. Porque Marshall sin duda es un jugador de élite mundial que ganaba muchos torneos internacionales. Aunque no era el más fuerte del mundo, ni el segundo. Tarra era mejor que él y Rubinstein también lo era. Pero él podía ganar torneos delante de ellos y ganarle muchas partidas a ellos. A ningún Lasker le pegó su par. Le pegó muy poca Lasker. Pero a otro lo enganchaba con su juego táctico. Entonces, el ascenso de Capablanca fue prácticamente ininterrumpido. Al menos hasta la llegada de Alequín. Wow. Y los problemas que derivaron después extra-ajedrecísticos. Wow, pero es largo. Vamos a chequear esta partidita de Capablanca contra Bernstein. Ah, sí, mira, esta partida tiene un trasfondo interesante. Ese torneo internacional se realizó en España en 1911. Ajá. Capablanca, prerequisito para jugar el torneo, haber ganado un torneo internacional. Bueno, no jugado, está ganado. Bien. Normal. Oye, con ganar un torneo internacional no se ve justo. En esa época no había mucho tampoco torneo internacional. Pero bueno, está bien. La ventanita para hacerlo era más estrecha. Y todavía hoy no es tan fácil cumplir el requisito. Claro, no es fácil, pero se ve normal, se ve justo. Sí. Bueno, Capablanca no había jugado un torneo. Que no había mucho jugado. menos ganado. Capablanca había ganado muchas simultáneas, le había ganado un match a Marshall, pero Capablanca no había jugado torneo. Capablanca sí jugó un torneo de exhibición de aficionado. Ajá. Y lo ganó. El único jugador no aficionado que había ahí era el campeón mundial Emmanuel Lasker. Y Capablanca lo ganó por encima de Lasker. Y le ganó a Lasker.
Ah, pero claro, por eso que lo van a agarrar y lo van a levantar así, con dos palitas. Ven acá, ven, vamos allí, ven. Entonces, le consiguieron el match con Marshall. Lasker pronosticó la victoria de Capablanca en ese match. Y ese pronóstico, quienes lo entrevistaron lo tomaron a broma. Porque Lasker ya se había enfrentado a él, lo había medido. ¿Cómo que lo había medido? ¿Cómo así que lo había medido? ¿Cómo así? Habían jugado. Capablanca lo midió. Él midió, él había jugado con los dos. Ah, ok, ok, ok. Y 8-1 quiere decir no solo que me uno mejor que el otro, es que no salen. Bien, vamos. Que tenía todos los elementos para evaluar eso. Está bien, y entonces, ¿cómo fue que llegamos a esta partida Capablanca versus? Bien. A Capablanca obviamente no lo querían dejar jugar. Ok. Pero Marshall logró convencerlo bajo el argumento de que básicamente un match es un torneo contra un mismo jugador. Y que Capablanca había ganado un match 8-1, se lo había ganado a él. Y él calificaba perfectamente. Bueno. Era de los favoritos. Para mí que Marshall quería soltárselo. Ven, ven, juega con este tigre, ven. Ven, ven. Finalmente, las diligencias de Marshall prosperaron y aceptaron a Capablanca en el torneo. A pesar de la oposición de Bernstein, su rival de esta partida, de Tarras también, y varios más. ¿Y por qué Bernstein se estaba oponiendo? ¿Por qué? Quieres hacer un torneo de élite y te presenta un jugador que no ha jugado un internacional, cuando el prerequisito de haberlo ganado. Tú puedes estar seguro que había jugadores que querían entrar y se quedaron afuera. Ok. Y que tenían más números que Capablanca. No, yo lo que estaba era de que insinuando que tenía miedo. Pero está bien, vamos a ver la partida. No le va a tener miedo. En ese momento él no sabía que debía tenerle miedo. Ah, ok. Bueno, en esta partida José Raúl Capablanca, el orgullo de aquí de nosotros, llevaba las piezas blancas. Osip Bernstein tenía la pieza negra. Veo que Capablanca juega E4, E5. Vamos a poner. Vamos Sí, a ver. E4, E5, caballo F3. El propósito de caballo F3 Ajá. es luchar contra la ruptura que el negro quiere hacer en D5. Él no la puede hacer ahora, pero la va a preparar con caballo F6. Sí. El negro hizo caballo C6, no hizo D6, que es la jugada que el blanco quiere provocar. Para Y el blanco continuó siguiendo los principios de la escuela clásica y le hace alfil B5. Sí. Impedir la ruptura desde que los peones centrales quedan inmóviles es uno de los principios que habían descubierto los clásicos. Eso Okay. había sido popularizado primero por Steiny y después por Tarras. Alfil por caballo todavía no es una amenaza, lo va a hacer después que el blanco se enroque. Sí, claro. Pero de momento al apuntar al caballo, tiene un propósito de disuadirlo de que haga de 5. Sí, porque el plan es que el tipo no haga de 5. Tratar de que no haga, Exacto. que haga de 6, que haga de 6, que quite la fuerza sobre de 5. Bueno, seguimos. Caballo El F6, negro prepara con caballo F6. prepara de 5. Y toca el En la centro. actualidad se hace D3 para evitar que el negro se libere. Esa jugada era de Steinitz. Ok. Pero en aquel momento estaba de moda la jugada de Tarras en Roque. Negro, ok. Normal. Sí. Alfil Si E7. él toma caballo por E4, Torre 1. la partida llega a un final, al conocido final berlinés, un caballo Sí. por E4, mándalo. Ah, ok. Que sí, que era la berlinesa que quería mencionar ahorita de Manu Carlsen, Cuatro. que dije escocesa. No, torre 1 no, D4. De 4 primero. Sí. Que quería, ahorita hice el comentario que era esta posición que Carlsen estaba jugando mucho. Caballo de 6, Caballo de 6, C6, alfil por D por C6, C6, peón por, D por E5, caballo F5, dama cambio de por, dama. cambio de dama. Bueno, Ese final se consideraba delicado para el negro. Pero con el tiempo, con la ejecución de las máquinas, Cranley lo analizó con mucho cuidado, se dio cuenta de que todos los peligros y las amenacitas que podía ponerle el negro el blanco se podían sortear, y él quedaba con un final mínimo con igualdad clara, hasta con cierta perspectiva del negro intentar forzar, gracias a su pareja de alfil. bien, vamos a ver. Pero en aquella época eso no estaba tan claro y no había computadoras con que asegurarse de eso. Sí, vamos a seguir la partida. Entonces, Entonces prefirió la solución segura de alfil E7.
Ok, alfil de 7. Aquí, sí, aquí la jugada principal es torre E1, que conserva la amenaza alfil por caballo y conserva la opción de tirar C3 y D4. Ok. Capablanca hizo una jugada natural, caballo C3 también amenaza alfil por C6, pero caballo C3 es menos precisa, porque aquí está una jugada de Rubinstein, que es para defender su peón de E5, que es caballo D4. Caballo D4 amenaza caballo por B5 y caballo por E4. Y si el blanco quita el alfil, le hace caballo por F3 y defendió el peón de E5 y no jugó D6. Muy bien, y mantiene siempre el D5. Mantiene la opción, sí. Ok. Entonces ese caballo C3 fue imprecisa, pero una imprecisión que no estaba al alcance de todo el mundo sí, en ese momento. Rubin ten jugado el torneo, por cierto. Por la época. Se lo iba a encontrar en algún momento. Bueno, entonces logró que... Ajá. Él le hizo la natural de 6 y por transposición de jugada llegaron otra vez a la posición principal. ¿Qué decía la estrategia? Después que te hagan de 6, entonces tú le haces de 4. Ok. Porque la idea era ponerle presión a E5 hasta que le haga de 6. De 4, peón por, caballo por. Bueno, sí, anda. Ajá. Alfil de 7. Entonces aquí comenzamos a ver. Esta posición era muy común en la época. Vamos a ver algunos extras encontrados por Capablanca. ¿Qué casillas se podrían considerar casillas de invasión? La casilla F5 y la casilla C6. F5 o C6. C6. Sí, que son casillas que él no tiene defendida. Fíjate bien. Muchos jugadores dirían que aquí F5 no es tan importante porque puede ser defendida en un futuro con G6. Pero está en el centro ampliado y se va a debilitar si hace G6. Exacto, ese fue un detallito que Capablanca tenía pendiente. Si él lo tenía que defender moviendo peones, tenía mucha posibilidad de que Capablanca le intentara la casilla. C6 es más difícil de conseguir. Sí, por eso fue que dije C6. Había que calcular, por ejemplo, Capablanca podía analizar dama F3. Pero si se le enrocaban y hacía después caballo F5, el negro le cambiaba alfil por F5, dama por F5 y le hacía dama D7, enroque ahí, caballo F5, alfil por, dama D7. ¿Y le sacaban el invasor? Exacto, o lo cambiaba, y si lo cambiaba, eso era una posición que se igualaba fácil. El negro, tu alfil malo se lo ponía en F6, el caballo es fácil de reactivar y el negro no iba a tener problemas. Bien. Entonces, por eso dama F3 es un poco prematura. No era un ataque eficiente de invasión, porque no lograba alcanzar el objetivo ni lograba forzarlo a hacer G6. Así que Capablanca le hizo alfil G5, que tampoco es la más precisa. La más precisa es la jugada de Tarrach, B3 con el alfil C1. O torre 1 y después hacerle B3. B3 y alfil B2. Sacar el alfil por B2. Bueno, eso está bien. Exacto. Seguimos, alfil G5. Más dificultad de las rupturas de Capablanca, a las rupturas negras futuras. Entonces él hizo. Seguimos para adelante. Alfil G5. Alfil G5 en roque. En roque. Torre 1. Están llegando por transposición a las posiciones principales. H6, alfil H4, caballo H7. Alfil por E7, dama por E7. Normal. El caballo H7 era un poquito más preciso jugar primero torre 8 y después caballo H7. Pero bueno. Como se jugó Lacker en varias ocasiones contra Tarras, por ejemplo. Bien, en esta posición, Capablanca le hace dama de 3. Que puede servir para tirarle dama a 6 y invadir C6 o provocar que él juegue C5 y aparezca un nuevo punto de invasión en D5. Ok, el plan, ok, estoy viendo la estrategia de Capablanca enfocada a las invasiones. Sí. Aquí está tratando de invadir en A6 para tratar de provocar C5 y ya debilitar la casilla de D5. Y si después le botan con D5, con C6, ya debilita D6, lo que está buscando, casilla de invasiones. Exacto. Entonces, hasta ahí todo muy lindo. Sí. Pero Capablanca, la que no estaba, usted no estaba obligado a permitir eso, y hizo torre B8. B3.
Ya, si le hace falta, le puede hacer torre B6. Pero Sí, realmente no le hace claro. falta en este momento. Él le hizo caballo G5. Si Capablanca se hubiese ido con dama A6, dejando suelto el caballo en D4, sí, mándale. No, perdón, caballo G5 No, caballo G5. Si Capablanca en vez de hacer torre D1, se va con dama A6, le atacan el caballo que dejó suelto en E4 con dama E5. Y después que él lo defienda, se lo vuelven a atacar con caballo E6. Caballo por E6, peón por E6, tiene que defender entonces el de C3. Y entonces le puede hacer dama C5 y defiende C6, defiende A7 y defiende sin poner piezas pasivas. ¿Y cómo defienden C3 aquí? ¿Con dama C4? ¿Cómo defiende C3? Torre E3, por ejemplo. Un ejemplo, torre 3. Ah, y el Dama asunto. C5. Ah, ok, es que defiende. Ya entiendo la idea. Defiende las debilidades sin poner pieza pasiva. Ok, entiendo. Exactamente. Y no tuvo que mover peones para crear más debilidades. Exacto. Ok. Debemos decir lo siguiente: los jugadores clásicos eran muy cuidadosos para mover peones. Hay una partida muy famosa de Tarras contra Lasker, que Tarras le tira un dama C3 a un peón que está en C7, y Lasker, y ahí con un caballo en B5, le está tomando en C7, Ajá. y Lasker le responde torre E5, le tira al caballo. Si toma en C7, le da un doble y le caza el caballo. Ok. Él tuvo que irse con el caballo, y Lasker hizo torre C5 y logró defender C7 sin mover peones. Y Capablanca ganó otra partida muy famosa en que hizo dama C3 en una posición con una ligera variación, y el tipo tuvo que hacerle C6. Y después que le hizo C6 le quitó, después le puso el caballo en F5 para presionar D6, torre D1, un alfil en F4, una dama en G3, le metió una presión por allí, al final combinó el tipo. Ok, bien. Entonces, los jugadores clásicos les gustaba mucho hacerte mover los peones y tomando las nuevas debilidades. Y también eran expertos defendiéndose, esforzándose en no mover los peones ellos cuando lo atacaban. Correcto, muy, muy buena observación esa. Bueno, entonces aquí seguimos con torre A de 1 para defender el caballo en el aire. Sí. Dama E5. Dama E5, sí. Dama E3. Dama E3. ¿Para qué dama E3? Para F4. Dama E3 pone la amenaza de F4. Va a ganar centro. Ok. Bien. Caballo E6. Bien, caballo E6. E6. Ajá, perdón. Caballo C2. Entonces, ajá. Aquí viene algo interesante. La jugada caballo F6. El caballo en D4 apunta dos de la casilla de invasión, que son F5 y C6. Sí. Capablanca lo va a pensar mucho antes de quitar ese caballo, por ejemplo, a F3. Él quiere mantenerlo ahí hasta que llegue un momento en que lo pueda quitar a F5 o a C6. ¿Y por qué no entra F5 ahora? ¿Por qué no entra F5 ahora? Porque calculó y vio que no lo iba a conservar. Digamos que le entra F5 y le hacen caballo C5. Ya lo están sacando el invasor, ok. Entonces, jugó pero tiene un problema. ¿Qué va a hacer con el caballo? ¿Se lo va a cambiar? Sí, eso es, le están sacando el invasor con el fil por F5. Por eso jugó caballo CE2 para mantener una pieza que esté apuntando a la casilla de invasión. Para mantener el caballo en D4, y si movió el peón de C5 ya debilitó D5. Exacto. Bueno. Entonces aquí él hizo dama A5. Dama A5. Para obligarlo a mover el peón de A. Sí, tal vez. Bueno, ya entró el invasor. Pudo cometer un error táctico. Puede que no. Porque básicamente, si tú analizas y te imaginas que el negro juega de nuevo y tomen a 2, él pierde, le hacen torre a 1 y lo matan. Okay, sí. Torre a 1, dama B2 y torre B1. Sí, le ganan. Y aunque no le cazaran la dama, si le toman el de A7, el blanco le conviene al blanco la variante. Porque se queda con la torre en invasión. Exacto. Bueno, vamos a ver, porque aquí yo veo que el caballo pasa a F5, supongo. A Bernstein como mucho se le pudo haber pasado una, pero no las dos. Así que Bernstein debió haber sabido que él no podía tomar ese peón. ¿Y qué pasó cuando este caballo invadió en F5? ¿Cómo lo quitamos de aquí ahora?
Ah, contame. Ahora es que Capablanca le calculó fino. El caballo entra F5. Ajá, le El quita. hombre le hizo lo que le planeaba hacia ahorita, caballo C5. Para quitar el caballo de F5. Pero ahora le hicieron caballo de 4. El Ah, otro. ok, le mantuvieron la pieza en F5. Y no puede desalojar esa pieza de F5 porque si desaloja la pieza de F5 se debilita. Pero mira el detallito, le están haciendo caballo 7 y caballo por C6. Es un tiempo importante a tener en cuenta. O hasta caballo por C6 directo. Wow, y entonces tuvo que mover el rey, supongo. Él tenía varias, tenía por ejemplo torre 8 para evitar caballo 7. Él optó por rey H7. Ok. Tal vez tenía la esperanza de algún día en el futuro tirarle G6 y sacarlo de ahí. ¿Estamos claros? Sí, claro. Aquí Capablanca hizo una jugada prematura, que fue G4. Capablanca seguramente lo primero que tenía que estar buscando era cómo meter otro invasor ahí. Claro, porque hay uno en F5. Sí. Con dos mínimo tiene tabla y con tres tomates, así que yo digo. Yo duré muchos años creyendo que con 2 invasores tú lo matabas. Y maté mucha gente así con eso. Estoy diciendo, yo fácilmente te daba algo para meter 2 invasores y después ponerme a buscar. Pero yo tenía algunos casos, yo había visto algunos casos que con 2 invasores no lograba, indesalojable, no lograba hacer daño. Incluso una que yo gané. Y después me topé con un libro de Colin Crouch, Técnica de Ataque, que en el primer capítulo te dice que con 3 invasores tú lo matas. Le pone la regla de las 3 piezas. Bien. Y eso me resolvió las dudas. Ahí tú tienes un maestro que te está diciendo que es con 3 invasores. Yo ya tenía experiencia de que había algunos casos en que se te salvaban con 2 invasores. Ahí me quedó bien claro el asunto. Compartí de lleno su opinión. Pero mira, G4, que era abrir columna con G5 o pasar la dama para G4 va H3. dentro de la técnica correcta. Claro. ¿Cuál es la técnica correcta? Si tú no puedes invadir al hombre, busca cómo preparar la invasión. Sí, porque abre la columna y tú puedes pasar una torre por E3 y para H3. Dame F4, torre 3, torre H3. Incluso Las jugadas que abren columna, los planes que abren columna, preparan invasión. Los planes que obligan a mover peones en el área que se quiere invadir, preparan invasión. Aunque hay que calcularlo siempre a ver si alcanzan el resultado, a ver si abren la columna, si se puede invadir la columna, si obligan a mover los peones, si se puede invadir la casilla, hay que calcularlo. Pero ese tipo de jugada, obligarlo a mover peones y hacer planes para abrir, para cambiar, hacer rupturas, son planes que preparan invasión. Y Capablanca se fue con ese. Bien. Un plan, por ejemplo, para preparar invasión era dama G3. Sí, eso es lo que estoy pensando. Y pasar la torre por E3. Él tenía que hacer obligatoriamente G6. Porque si hacía torre G8, le hacían caballo E7 a la torre que quedó débil. Y cuando la quitara, caballo por C6. Ajá. Entonces, pero él se veía obligado a jugar G6. Ahora, después de G6, ese caballo no tenía mucho buenos sitios donde irse. Por ejemplo, se podía ir a H4. Pero si se iba, por ejemplo, a E7, le hacían torre de B a E8. Y cuando tomara el C6, le quitaban la dama atacando al caballo. Y luego le tomaban en E4. Y ya ahí el negro invadió por columna abierta. Ahí el negro mínimo va a tener igualdad. Muy bien, vamos a ver qué pasó aquí. Torre E, B8 molestando en E4. Sí. Lo obligó a F3. Esto obligatoriamente. Esto no. Sí. Caballo E6. Vamos a ver caballo E6. Caballo E6 es una jugada con mucho veneno. En esencia, Bernstein no duerme tranquilo pensando en llevarse el peón de E2. De A2, perdón. De A2. Si Capablanca quita el caballo que tiene en D4, el peón de A2 puede ser capturado y la dama va a escapar. Por C2. Sí. Pero si Capablanca defiende los peones, él le va a tomar caballo por D4 y después alfil por F5. Ah, le va a quitar el invasor. Por fin va a salir el invasor de F5. Exacto. Pues esa jugada fue fuerte, caballo E6 entonces. O al menos puso Capablanca a tener que tomar decisiones difíciles. Lo mejor ahí era peón C3. C3, qué rara. Sí.
Una jugada difícil y Capablanca no la hizo. Pero la idea era aceptar que se vaya el invasor y tomar el centro de peones. Ok, la transición entre una ventaja. Pero esto no se enseña hasta dónde Capablanca apreciaba las invasiones. Capablanca le hizo caballo. Prefirió darle los dos peones y conservar al invasor. Wow, el de A2 y el de C2. Exacto. El tipo se lo tiró. El tipo se lo tiró. Él tenía que enseñarle a Capablanca que él no, que la amenaza de él no era relajo. Pero Capablanca llevó un invasor para H5, de caballo G3, caballo H5. Claro que sí, porque el invasor en H5 en sí mismo no es tan peligroso, pero si ya hay otro en el área, sí lo es. Sí, porque está haciendo caballo por G7 y dama por H6. Ah, carajo. Caballo G3. Caballo G3, dama por C2. C2. Naturalmente, entre jugadores de nivel, una de las primeras técnicas que usted debe dominar es antes de ponerse a buscar la suya, saber cuál es la mejor que te va a tener el otro disponible. Y en este caso es un cambio de dama en C5. Claro, hay que primero quitar la dama. Lo cual Capablanca no va a permitir. Torre Así C1. que torre C1. Torre C1. Se fue la dama. Dama B2 para que vaya a defender a G7. Caballo H5. Cabal, le dio los dos peones para invadirlo en H5. Wow. Exacto. Fíjate bien que aunque la jugada caballo 2 no fue la mejor, hay un análisis bastante largo que muestran que se defiende y saca igualdad, no es que gana tampoco. Sí, pero es la idea. Es la idea. Y la confianza que tenía en esa idea de soltar esos dos peones. Entonces, y este tipo no era una juilita del torneo, por ejemplo, ese caballero Bernstein, ya con 70 y pico de años, agarró a Nafdor, siendo Nafdor candidato, y lo barrió en una partida con un huracán de sacrificio. Siendo pieza se la mandó detrás. Bueno, seguimos. Entonces, Torre H8. Pablo le dedica algunos análisis en un capítulo. Él escribió un libro sobre niños prodigios, pero dedicó un capítulo de viejos prodigios. De jugadores que ya estaban en sus últimas, que derrotaron a superestrellas en su mejor momento. Viejos prodigios, está buena esa. Entonces, él era uno. Torre H8 defendiendo los sacrificios. Preparándose, sí, a lo que viene. Él sabe que eso viene. Y él sabe que el caballo por G7 viene. Entonces, caballo por G7 en este momento no gana. No va. Así que vamos a reforzar el ataque a G7. ¿Cómo? Atacando de forma indirecta. No podemos atacar directamente, de forma indirecta. ¿Indirecta cómo? Atacando a quienes están defendiendo G7. Torre 2, fuera. La dama se va y mantiene G7 no tiene buen lugar. La dama no tiene buen lugar. Bueno, la dama ya se fue, el que defendía G7. Se fue a E5 la dama. Único sitio que tiene. O deja de defender G7 o se va a E5. Y francamente A3 no se ve muy apetecible. F4. Hay que sacarla, no está defendiendo G7 todavía. Fuera de ahí. Ya, no está defendiendo G7. Entonces. Muy bien, vamos a analizar ahora estrellarle la pieza. Caballo por G7, el de F5. Ahora no funcionaba estrellarle el de H5, porque como él hizo F4 ya no tenía dama por H6 para meter el otro invasor. Ay, o sea, si el F4, okay. Caballo H5 por G7 sería suficiente. Sí, claro, porque el peón está en F4 obstruyendo. Caballo por. Ahí él no tomó. Si hubiera tomado, le iban a hacer caballo F6, rey G6 y caballo por D7. Wow. Pero le van a sacar. Y le iban a sacar la pieza después con E5 y atacando al rey. Le ponía. Bueno, caballo por D7 le está atacando una torre. Sí, no puede tomar. Y le está haciendo F5 mate. Acá. F6 única, caballo por D7. Le está dando F5 y después le caballo. Está haciendo F5 mate. Y F5 vuelve y caballo mate. F5, va H7 y mate. Exacto. Espérate, que no se lo comió, espérate. Se lo dejó ahí. Caballo C5. Ahí mi madre, pero lo está matando ahora. Ya, caballo por torre. Caballo por torre. Perfil por torre. Dama C3. Mate en G7. Tiene que defender. Caballo por F6 jaque, pero ya fue. Rey G6. Él puede firmar la planilla ya. Caballo H5. Cuidado con la invasión. Torre G8.
detuvo una invasión, pero todavía queda la otra. F5, dama de 3. ¡Wow! ¡Qué partida! Exacto. Excelente. En esta partida se vio, no la invasión en columna abierta, la invasión por casillas que no están defendidas por peones, aunque se podían defender, porque él tenía G6, él tuvo G6 durante mucho tiempo. Pero debilita, papá. Pero debilita. Pero hay muchos jugadores que si el G6 no está hecho, que si la casilla se puede defender con peones, no consideran la invasión a la casilla. No consideran planear una invasión contra la casilla. Ya tuve ahí el valor que le concedía Capablanca. Capablanca le daba un valor extremo a las invasiones. Bueno, vamos a ver entonces. José, y mira para que tú veas si los jugadores de la élite no se lo daban en esa época. Capablanca gana esa en la primera ronda. En la segunda ronda le toca a Marshall. Sin Marshall, él ni juega el torneo. ¿Cuál tú crees que fue el resultado de la partida? Tabla. Estaba igualado, tabla. La tercera partida le ponen a Burns. Capablanca le tumbó un peón como en 12 jugadas por ahí, usando las invasiones. Y yo encontré otra jugada que también le daba ventaja decisiva. Capablanca lo invadió en D5, pero también había una invasión con caballo H4 en F5, que también era ventaja decisiva. En 11 jugadas contra un jugador de élite que ha ganado torneos internacionales. En ese tiempo, porque ahora mismo no igual. ¿Saben? ¿Qué era lo que pasaba? Que no conocían el principio y se lo dejaban hacer. Comenzaban a defenderse cuando aparecían las amenazas concretas. No era cuando lo iban a invadir, era cuando ya el invasor amenazaba que se iba a capturar algo. Allá que comenzaban, espérate, déjame ver qué es lo que está pasando aquí. Bueno, José Raúl Capablanca, Alexander Alekhine. Háblame un poquito de esta partida, por favor. Muy bien. Capablanca en la primera partida, ¿me oyes? Sí, claro. Bien. Capablanca en la primera partida, Alekhine lo sorprendió tirándole una francesa, y Capablanca le cambió E por D5. Capablanca a menudo abría su columna y jugaba tranquilo, apuntaba a su columna y esperaba que el tipo le hiciera un plan malo y lo invadía. Qué lindo, qué precioso. Exacto. Pero Alekhine no le hizo plan malo y con trucos tácticos le ganó un peón y lo invadió él, para que no se afrene. Ya metido en el lío, Capablanca le dio una fiera pelea, le peleó la columna, le consiguió la columna por la que lo invadió, pero no le sacó los invasores. Y al final Alekhine le devolvió el peón para dominar otra vez la columna. Y con el ataque le ganó. Con lo cual en la misma primera partida se cayeron varios pronósticos que pronosticaban la barrida de Alekhine. Ya estaba claro que eso no iba a suceder. Y también estaba claro que a invasiones limpias no le iba a ganar. Okay. Iba a tener que calcular. Alekhine no era de lo que le iba a regalar la columna, así como Vidmar, por ejemplo. Bueno. Entonces ya el match está 1-0. En la segunda partida Capablanca le hizo tabla fácilmente y en la tercera partida le igualó el match. Le ganó fácilmente, con invasión, por cierto. Pero aquí, ¿qué se vio? Capablanca, Alekhine jugó a quema medio extravagante. Vamos a ponerlo. Bien, comenzamos. D4, caballo F6, caballo F3, B6. Bien. Esto es un quema medio riesgoso, en el sentido de que retrasan el enroque. Esta posición Tiene que tener, para jugar ese esquema hay que tener mucho cálculo también. También hay que decir que cuando tú haces un fiancheto, tienes que tener cuidado con que te avancen D5 en este caso, o claro, G6, E5, o E5. Y que te lo conserven ahí. Y que te mantengan el peón ahí. Exacto. En este caso no pasa eso, pero hay que mantenerse alerta con esos tiempos. Síguelo. G3. Fil 7. Fil 2. C5. Esta una jugadita medio riesgosa. Siguió en roque, ¿verdad? Sí. Capablanca está usando una táctica que se le inventó Morphy.
Y es, si la columna central es abierta, se abre, enrocar primero muchas veces compensa un peón. Murphy Claro, prácticamente a cualquier jugada que tú hicieras de ataque le contestaba con una jugada de desarrollo para enrocar rápido. Y te dejaba que te ganara un peón central de eso. tiene sentido, porque la columna que se va a abrir al centro, el rey tuyo en el centro, va a correr peligro. Y Exactamente. lo mínimo. No, pero el del otro no se ha ido. La idea es que se abra esa columna, que tu rey te enrocado y el otro no. O sea, te explico. Si se va a abrir una columna central, yo enroco mi rey y el tuyo en el centro, lo mínimo que tú me devuelves el peón. Cuando viene a ver. Exactamente. Murphy se dio mucho banquete porque no le querían devolver el peón. Okay. Cuando venían a darse cuenta ya estaban, toma Murphy el peón, y él no, yo no quiero eso, ya es un poco para lo que yo me merezco. Bueno, peón Paul, alfil Paul, rey Paul. D5. Esa fue la jugada más grave. El error estratégico más grave. Estando los dos enrocados, estando uno enrocado y el otro no, al negro le conviene mantener ese centro cerrado hasta que saque unas cuantas piezas y se enroque él también. Entonces Capablanca abrió el juego y a tirar por las columnas. C4. Venga. Claro, abrí de una vez E6. Dama A4, eso para poner la torre en D1. Vamos a ver. Supongo. ¿Qué va a poder hacer el caballero? Ejemplo, dama D7. Se hace dama D7, que fue la que hizo la partida, caballo B5. Está haciendo caballo C7 jaque. Wow. Si hubiera hecho caballo D7, ya le tienen una invasión S6. Le ponen una invasión S6, de C por D5, y ya tiene una enorme ventaja estratégica. Bueno, caballo B5. Ahora tiene que defenderse. ¿Cómo se va a defender? Caballo C6. Claro, caballo C6. Alfil F4, renueva la amenaza. No, primero se hizo C por D5 primero. Abre la columna. Peón por alfil F4, amenaza de nuevo. Hay que defenderse 7, torre C8. Pero ya estoy viendo dos invasores. El alfil actúa como un invasor. No ha entrado. No ha entrado, pero apunta. Preparando invasión. Pero apunta. Porque están apuntando a los puntos de invasión. Torre C8. Torre C1. Está buscándolo. Capablanca no es de esos jugadores que van al desarrollo automático. Y menos tratándose de invasión. Wow, qué bien. Ahí le está haciendo caballo C7, por cierto. Sí. Exacto, le tumba el caballo C6 al final de la variante y queda con una calidad arriba. Sí. Alfil C5. Se defiende, pero el alfil se debilita, así que... ¡Boom! B4. Eso es para abrir obligatoriamente, para entrar al invasor, mano. Exactamente, para entrarlo a la mala. A la mala. Excelente B4. Alfil por B4. Torre por C6. ¡Wow! ¿Y si aquí dama por D6, caballo C7? No, si dama por D6. Si dama por C6. Dama por C6. Dama por B4. Ah, que el alfil está en el aire. Sí. Carajo. Y si él hubiera hecho alfil por B4, caballo por B4. Caballo por B4 hay... Caballo de 6 hack. Caballo de 6. Wow, brillante. Torre por y dama por. Y ya, tan sencillo. Sí. Caballo de 4. Le va a hacer caballo de 6. Para sacar Sí, exacto, le va a hacer. Y él sacó lo que iba a sacar de ahí. Excelente. Muy bien. Excelente. Vamos a ver, ¿a dónde quiere que Capablanca invadirlo? ¿Desde dónde? Desde ahí. Columna abierta, el ADC. No puede entrar C7, C6. Puede ser en E5. No, puede ser E5 que debilita. A E5 y F5, básicamente.
Bueno, vamos para allá. Porque la columna ya la domina el negro. El negro que tiene torre ahí y va a poner la 2. Sí. Bien. Aquí, bueno, no amenaza F5 porque está defendido, pero quiere llegar al 5. Pero no está olvidada, no te preocupes. Está apuntada. Torre 8. Caballo B3. Para tomar el peón. Para tomar el peón de D5. No. Bueno, tal vez sí. Entre primero, no te va a dejar invadir. ¿No? La idea de Capablanca no es tú me invades y yo te invado. Soy yo que te invado a ti solo. Vamos por el Sí, 5. no. Torre C2. Aquí le entra un invasor y lo puede sacar. Sí, lo puede sacar con torre D2. No. Capablanca y solo a lo que él está muy acostumbrado. Y entrar, tú me invades y yo te invado. Le sacó el invasor. Y ahora. Dama C6. Sí. Está cada uno con un invasor. Ahora mira. ¡Pam! Ahora viene el otro. Para F5. Exacto. Le va a poner uno en F5 y el otro en F5. A ver cómo lo detiene. Alfil E5, pues si juega F6 se debilita. Le están haciendo, sí, le están haciendo alfil por F7 ya. Y caballo F5. Wow. Tiene que debilitarse. Sí. Caballo E6 a la torre. Mueve la torre. Y alfil de Y corre. alfil C3. Muy bien. Hay que buscar cómo meter el alfil. Bueno, se defendió con H6. Hay que buscar cómo. Meter el alfil. Afuera. Bueno, sí, para entrar el alfil lo que hay que mover los peones, hace que mueve los peones. Exactamente. H4. Ah, pero le lleva el caballo para G6 con caballo F4 y caballo G6. Está loco por estrellarle el caballo por G7. Porque no quiere meter el alfil. Ah, ok. Dama B2. Dama B1, perdón. Ah, pues se la hizo, ¿verdad? Caballo por G7. Sí. Esto mira, cuando él le puso el peón en H4, fue preparándola. ¿Y por qué no la hizo directo? Porque la dama llegaba y lo defendía. Ok. A F7 llegaba la dama. H4. Caballo por, si toma, con cualquier pieza que tome, si toma de... Ahí le van a tomar del alfil. Dama por F6. Se quedaba clavado. Sí. Entonces iba a tener que traer la dama G6. No, la dama G6 no, porque la hacía dama por dama. H5. No puede Ahí, como... ¿quién fue que dijo eso? Creo que fue Pinal. Que dejó pasar, Capablanca dejó el momento de pasar... Alquín dejó el momento de pasar el momento de rendirse decentemente. Bien, caballo F5. Es que no es fácil. El descubierto. H6. Pero fue una clase de invasión que le dio. Alfil por F6. No, ya esta partida ya. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, Fausto, queda demostrado que Capablanca era un excelente invasor. Sí. Y Y tú sabes dónde tú lo ves también. En las partidas que decidieron el match. Alquina le ganó la partida 11 y 12 en forma consecutiva. 11. Y en las dos Capablanca lo tenía invadido. Pero Capablanca estaba psicológicamente golpeado. ¿Aló? Sí, sí, claro. ¿Me Claro. oyes? Sí, claro. Bien. Capablanca estaba psicológicamente golpeado por haber perdido la número 11, que llegó a tener ventaja prácticamente decisiva. Si Capablanca le hubiera hecho caballo 4 y caballo de 6, el mismo Alequín le dice que hubiera tenido que sacrificarle la calidad. Ok. Y ese tipo de partidas con errores mutuos, una lucha intensa, esas no eran... Capablanca era un jugador de corte clásico. A Capablanca le gustaba una partida científica,
en el que ganaba el que conocía mejor los principios y ese tipo de cosas. Alequine era más luchador que él. Alequine, una partida en que los dos cometieron errores, una lucha intensa, y ganó el que tenía más imaginación, el que luchó más, eso era más del gusto de Alequine. Y de Lasker también, por cierto. Bien, bien, bien. Bueno, Fausto, muy bien, muchas gracias. Hemos aprendido mucho de José Raúl Capablanca. Ya veremos ya si en otro video hablamos un poquito más de él. Es muy importante saber de los campeones mundiales. Y de Capablanca, que es de aquí de Cuba, que es de nosotros. Sí, eso. Vamos, nos veremos será para una próxima. Muchas gracias, Fausto, por todo. Okay. Siempre a la orden. Ok, mi hermano, gracias.